Más de 100 horas de partida, batallas e intercambios online y más de 800 Pokémon por encontrar. Descubre Pokémon Reborn, completo en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos con un fangame que ha sido revolucionario en su momento, con más de 100 horas de contenido y música del querido Glitch City. Y sí, hablamos de Pokémon Reborn. Pokémon Reborn es un fangame de Pokémon completo creado por Amethyst, traducido al español por Everson. Contaremos con un mundo masivo y detallado, con 18 gimnasios de cada tipo y 21 iniciales de los juegos oficiales. Si te gusta el estilo de Pokémon Esmeralda, pero con nueva historia y región, te va a encantar, ya que se inspira en los originales para crear un ambiente único. Además, para los que buscan jugar online, en principio el traductor dice que se puede, con batallas e intercambios disponibles entre distintos jugadores. En la actualidad contamos con dos traducciones, una que es esta de Everson y otra que se hizo hace unos años por Gastronelli y Fernán Científico. Creo que diferencias entre las versiones encontraremos más que nada el tipo de traducción. Puede que alguna misión de postgame y errores se hayan solucionado, por lo que me pareció una buena opción para actualizar la información de este fangame. Además, el autor confirma que se puede jugar en Android en ciertas versiones, así que también es una buena noticia. Pokémon Reborn en español es una aventura muy diferente, con un montón de novedades como efectos de campo, un mundo amplio y diverso, con una banda sonora de Glitch City. Por cierto, Pokémon Reborn tiene 18 gimnasios y está terminado, por lo que no te vas a quedar a medias. Por ello digo que es toda una sorpresa y que encima se va a poder jugar en Android. Pero bueno, vamos con la review de Pokémon Reborn. Tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, además de 21 iniciales disponibles. Y es que podremos elegirlos desde el principio, algo que está bastante bien para los que buscan su inicial y no otro. Aunque no encontraremos Pokémon más allá de esta séptima generación. Sobre características y funciones tendremos sistema de daño físico y especial, además del tipo Hada y movimientos actualizados hasta la séptima generación. Contaremos con intercambio misterioso para los que buscáis un equipo de Pokémon random o incluso con legendarios si tenéis suerte. Algo que me gustó es que podremos personalizar a los Pokémon Shinies que capturemos a lo largo de nuestra partida. Puede que sea complicado capturarlo, pero si encuentras alguno, vas a poder personalizarlo. Como función extra y que muchos preguntáis, como dije antes, podrás pelear de forma online, confirmado tanto por el autor como por el traductor, por lo que en teoría podrás jugar con tus amigos combatiendo o intercambiando tus Pokémon. Para ello, solo tienes que acceder al PokéGear y registrarte para crear una cuenta. Cuando lo tengas hecho, podrás elegir entre las dos opciones de combate e intercambiar tus Pokémon con quien quieras. Obviamente, ambos tendréis que estar registrados, así que muy facilito. Además, se ha incluido nueva música para las diferentes zonas, además de efectos de combate nuevos para algunas de estas. Ahora vamos con los gráficos, que como verás son estilo tercera generación, tirando hacia Esmeralda. Habrá zonas con Pokémon que aparecerán en grande, algo que me gusta, además de muchos personajes y lugares que dan vida a este mundo Pokémon. Las ciudades serán oscuras, ya que hace tiempo que fueron medio abandonadas, por ello digo que es una historia un poco más madura. La verdad que los gráficos me encantaron aunque sean simples, todo combina muy bien y creo que el autor trabajó mucho en estos aspectos. Y ahora sí, vamos con la historia que tampoco se va a quedar atrás. Ciudad Reborn, un lugar donde el smog negro y el agua ácida adornan las estructuras en ruinas a lo largo del horizonte. Las calles de la ciudad se divierten como callejones con desastres y crímenes. Pero la metrópolis permanece, una mancha en descomposición en la región que alguna vez fue vibrante. Este mundo necesita un héroe, y ese podría ser tú. La historia me pareció mucho más adulta que las que estamos acostumbrados, también lo aviso, ya que nos adentraremos en un mundo en decadencia que se autodestruye a sí mismo. Como imagino que alguno ya habréis jugado las versiones anteriores, ya que contábamos con una en español, me gustaría que comentaras tu experiencia en Pokémon Reborn. ¿Qué te pareció, si lo recomiendas, o qué Pokémon utilizaste? Me encantará leer vuestros comentarios y poneros corazón, así de paso.
Y ahora sí, voy a comentar un poco mi opinión personal, aunque vamos, no tengo ninguna queja. La traducción puede que no sea del todo perfecta, pero se nota el esfuerzo y ganas para traerlo en español. Y sí, sinceramente veo muchas cosas mejor hechas que las traducciones anteriores y aquí no es por poner a ninguno encima del otro, seguramente el anterior pues se hizo en un momento que había menos posibilidades, tenían menos tiempo o quién sabe. Y bueno, este por ejemplo pues ya tenemos una traducción con lo que sería el postgame en español que para mí la verdad que es bastante grandioso. Como dije, el juego debería poder jugarse perfectamente en Android, tendréis toda la info en la descripción o por los links de la derecha, ya que muchos todavía no sabéis las aplicaciones y demás, siempre pongo la info del juego y luego un link para que los juguéis en Android. Eso sí, si no te funciona puede que tengas un móvil bastante antiguo, por lo que dependerá de vuestros modelos. El propio autor confirma que hay versiones de Joyplay que tienen usuarios jugando, por lo que sí, en teoría es posible jugarlo perfectamente en Android. Apartando el tema de Android, los gráficos me han encantado, aunque al principio me chocaron un poquito. Aún así, tiene muchísimos personajes y mugshot de lo que va ocurriendo, algo que me encanta y llama mucho mi atención. Pokémon Reborn nunca va a tener la 8ª generación, esta es la versión final que salió hace un tiempo, pero lo que sí tendremos es esta 7ª generación y cositas que se han añadido. Por lo que, bueno, no tengo del todo quejas, es verdad que siempre estaría muy bien que incluyesen 8ª generación, 9ª generación, Mega Evoluciones, Movimientos Z, Gigamars, Dynamax, bueno, que le agreguen todo. Pero bueno, a veces no es necesario o a lo mejor incluso el autor no quiere. Así que por mi parte este trabajo está completado, tenemos varias versiones en español donde puedes elegir cuál descargar y encima la versión en inglés que, bueno, es la que también tenemos en español, que eso también está de 10. Y me encanta. Obviamente lo recomiendo, no voy a decir ni siquiera lo recomiendo o no, sí que lo recomiendo. Creo que es uno de los grandes fangames de estos años, sinceramente. Verlo en la versión completa me hizo mucha ilusión y sinceramente si no lo habías jugado, qué buen momento que jugarlo ahora con esta nueva traducción que mejora muchas de las cosas que tenía el anterior. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!